Hola, muy buenas tardes a todos. Porfa, la chica de voceras me puede ayudar con las diapositivas para ir más o Hola, menos. sí, Hola, Linda. regálame unos minutitos nada más, porfa. No, tranquila. Sí, claro. Chicos, entonces empezamos. Bueno, ahora México viene siendo las 4. Empezamos a las 4:05 para que pues esperemos igual las personas que se vayan conectando, vayan entrando. Y quería comentarles algo a todos ustedes, pues dirán que a qué viene el caso de esto, pero quería, quería comentarles en que si me es posible, ustedes van a decir, por Dios, ¿cómo así? Eh, ahorita bueno, aquí ahora, yo soy colombiana, ahorita me presento con todos ustedes en que a las 4:20 tengo que tomarme unos medicamentos y a las 4:40 tengo que tomarme otros. Entonces, pues mientras yo estoy dando la charla, pues obviamente se me va a olvidar, era de que si alguno de ustedes, porfa, me puede ayudar a recordar en el horario obviamente mexicano a las 4:20 y a las 4:40 recordarme, oye, Dana, porfa, no se te olvide los medicamentos, aunque yo lo tengo acá en el celular para que me pite, pero sí quería, porfa, alguno que me recuerde, porque pues mientras vaya dictando la charla, se me llegue a pasar y pues no puedo pasarme ahorita de, de estos medicamentos. Entonces, porfa, ese detallito, para que de verdad alguno me pueda colaborar, de verdad que se lo voy a agradecer. Entonces, esperen un segundo y ya voy. Bueno, listo. Yo creo que vamos empezando. Ya creo que vayamos empezando esta charla para que nos rinda. Y bueno, igual puse recordatorio ahorita. Bueno, de antemano darles las gracias a todos ustedes, a las 44 personas conectadas el día de hoy. De verdad, muchas gracias por estos espacios, a mi equipo de voceras. Gracias, he aprendido de verdad muchísimo de este país tan bonito. A mi equipo de trabajo de la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México, que estoy trabajando con esa asociación hace 2 meses más o menos, obviamente a distancia, pero para mí es un honor el acompañamiento de ustedes, otro grupo más en esta semana. Espero que sea de su total agrado. Unos 10, 15 minuticos antes de terminar la charla, pues daremos esto, un espacio de preguntas, si alguna reflexión quieran dar, algún comentario. Pienso en que más que yo pasar diapositivas, les quede algo, les deje una reflexión y bueno, se cuestionen luego de terminar estos espacios. Entonces, espero que sea de su total agrado, que disfruten y bueno, ese es mi objetivo como conferencista, como capacitadora, como quieran decirle. Entonces, bueno, para ir empezando, me voy a presentar. Porfa, siguiente diapositiva. Me presento, mucho gusto a todos ustedes. Mi nombre es Dana Carolina Rivera León. Soy abogada colombiana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Soy investigadora en temas de violencia obstétrica y violencia obstétrica y responsabilidad médica. Actualmente me desempeño
como abogada litigante en el campo del derecho penal y soy asesora académica independiente. Y bueno, ese es más que todo mi recorrido. Estoy terminando mis estudios en un máster interdisciplinario en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia en España. Estos temas de violencia para mí pues son muy bonitos, los desempeño como profesional. Y bueno, en estos espacios me parece muy interesante poderlos transmitir, poderlos hablar y bueno, más que todo para todos ustedes como mexicanos, ese es mi objetivo y bueno, espero que sea de su total agrado. Bueno, el día de hoy, ¿qué es el tema que llevaremos a cabo? Es la violencia de género, la otra pandemia. Ese es el tema que trataremos el día de hoy. Y bueno, espero, como les he dicho ya muchas veces, espero que sea de su total agrado. Bueno, para ir empezando, hay que definir el concepto de la violencia de género. ¿Qué viene siendo la violencia de género? La violencia de género es cualquier acto violento o agresión basada en una situación de desigualdad en el marco del sistema de las relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres, que tengan y puedan como tal generar una consecuencia, es decir, un daño, ya sea físico, ya sea sexual, ya sea psicológico e incluso amenazas, ¿sí? En tales actos y que genere esa coacción, esa privación arbitraria de la libertad y este tipo de violencia de género se evidencia mucho en el ámbito público, es decir, en el ámbito de la vida familiar y personal de esa mujer. Se dice que el concepto de la violencia de género da cierto problema, me explico, en que como tal formaba parte de la vida personal de las personas, en que considerado como un asunto que no debía como tal trascender de las puertas para afuera y que por lo tanto no se debía de intervenir, ¿sí? Este tema de violencia de género anteriormente, o sea, nunca se trataba. Entonces, para ir comprendiendo la violencia como un asunto personal, refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, ¿sí? Entonces, en el que como tal ese hombre, ese hombre empieza a asumir una relación, una subordinación de poder, generando una desigualdad hacia la mujer. Bueno, eso viene siendo para ir contextualizándolos a todos ustedes respecto del concepto de la violencia de género. Entonces recordamos, el concepto de la violencia de género es cualquier acto violento o agresión que es basada en una situación de desigualdad en el marco de ese sistema de la relación de dominio del hombre hacia la mujer. Bueno, entonces ya ahora sí, porfa, siguiente diapositiva. Se dice que la discriminación de las mujeres y la violencia de género, lo pongo como lo ven ahí en la diapositiva, como la manifestación más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres. Claramente es un problema que traspasa fronteras y que se presenta mayor parte en los países del mundo con cierta particularidad de vivencias de maltrato, de patriarcado, debido a sus culturas, debido a los lugares, a esa convivencia, ese núcleo familiar que se encuentra la mujer, ¿sí? Entonces de ahí es de que empezó a aparecer la violencia de género. Listo, continuamos. Por favor, siguiente diapositiva. En esto sí yo creo que es muy importante mencionarles a todos ustedes en que logremos identificar cuál es la diferencia entre violencia, violencia de género y violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Esos dos conceptos, violencia doméstica o violencia intrafamiliar, viene siendo lo mismo, solo que pues varios países lo manejan distinto, pero pues es el mismo concepto. ¿En qué consiste? ¿Qué es la violencia?
La violencia es el uso intencional de la fuerza física o poder contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad y que tiene como tal una consecuencia de generar una lesión física, un daño psicológico, una alteración en su desarrollo, un abandono y pues en dado caso algo muy extremo, la muerte. ¿Listo? Esa es la violencia. Ahora la violencia de género, que era lo que les estaba explicando anteriormente, va dirigida hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. Es decir, por considerar que el sexo femenino es inferior y debe continuar en posición de subordinación con respecto al género masculino. Eso viene siendo la violencia de género. Y ahora la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como quieran decirle, este tipo de violencia va dirigida a las personas con las que conviven, es decir, infringe a esas personas en su núcleo familiar, ¿sí? Y generalmente va a esas personas más vulnerables. ¿Cuáles son esas personas más vulnerables? Los niños, las niñas, las personas de tercera edad, las personas discapacitadas, ¿sí? Entonces, esta clasificación solo se infringe en ese núcleo familiar. Entonces, esas son las tres diferencias. Para mí, pues era importante que ustedes entendieran las diferencias una de la otra para poder avanzar con el tema. Entonces, ya ustedes pudiendo tener un panorama más o menos de qué es el concepto de la violencia de género, qué es la violencia y la violencia doméstica o intrafamiliar, ahora sí podemos empezar a entrar en forma al concepto, a la regulación de la violencia de género. Por favor, siguiente diapositiva. Eso. Bueno, se me había pasado. El 25 de noviembre, ya dentro de poco, es el Día Internacional de la Violencia de Género. Es el día que conmemora este tema que estamos hablando el día de hoy, en que buscan estas asociaciones internacionales y también nacionales que ustedes cuentan como mexicanos, la verdad que México tiene una regulación muy bonita. Ahorita les explicaré la regulación que ustedes tienen de verdad, que digo, ay, yo quiero que mi país tenga eso, pero bueno, o sea, de eso se trata. Acá en Colombia tenemos mucha precariedad en el tema de la violencia de género, o sea, no le dan tanta relevancia a este tema, aún habiendo conceptos, aún habiendo pactos internacionales, recomendaciones de la OMS, en fin, no queda como que, bueno, en algún momento habrá una oportunidad. Entonces, ese viene siendo el día que conmemora la violencia de género, el 25 de marzo, el 25 de diciembre, el 25 de noviembre. Listo, para ir continuando, porfa, la siguiente diapositiva. Ya ahora sí entrando en forma, esa es la regulación que ustedes cuentan allá en México frente al tema de la violencia de género. Esas son la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue radicada en el 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue radicada en el 2007, el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue radicada en marzo del 2008. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta ley general y ese reglamento de la ley general, perdón, es donde yo de verdad tuve el detenimiento de conocer cómo es de bonita la regulación que ustedes tienen, porque como tal conceptualiza, explica, bueno, también ayuda a ver las diferentes sanciones que ese sujeto activo, así en el derecho penal se le dice al agresor, sujeto activo, en el que, bueno, si usted infringe este tipo de conductas, estas son las consecuencias que usted puede acarrear. Entonces, de verdad los invito a que en algún momento lean su regulación, es muy bonita, muy completa. Entonces, ese es un detallito que quería mencionarles también.
La siguiente es la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, noviembre del 2007. En esa más que todo se basa es en la violencia física, lo que ahorita les explicaré. La siguiente es el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el 2009. Esa tiene ciertos aspectos de violencia de género, no tanto, pero sí hace parte de esta regulación de violencia y la ley Olimpia, perdón. Es muy bonita también. O sea, estas regulaciones que ustedes tienen, de verdad los invito a cualquier momento que tengan para que la conozcan, ¿sí? No esperemos a que nos pase para poder ahí sí conocer y acudir a la autoridad pertinente. Antes de continuar, sí quería siempre en estas charlas que yo tengo de violencia de género, siempre les digo, principalmente a las mujeres, yo no tengo, y también pues a los hombres, ayer, sí creo que fue ayer, en que, no, o antier, no recuerdo, en que un muchacho prendió el micrófono ya al final y me dijo, Dana, pero es que usted lo tiene en contra de nosotros, o sea, ¿qué es esto? Prácticamente la charla es malo en lo que diga, en que lo que están haciendo los hombres. Ese no es mi objetivo. Yo no voy a... dale, Gerardo, dale, sigue. Te toca el medicamento. Ay, ve, gracias. Gracias, gracias. No hay de qué. Esperen un segundito, ya voy. Listo. Qué pena con todos ustedes y Gerardo, muchas gracias, de verdad. Bueno, entonces como les decía en este paréntesis que estaba, yo como abogada litigante, mi objetivo no es llegar a ofender a los hombres para nada. No, ese no es mi objetivo. Sencillamente en que ustedes conozcan, ¿sí? En que si permiten que ciertas conductas de superioridad, de patriarcado, de poder que ustedes tengan en el familiar, en el laboral, mi objetivo no es ese. Entonces, para que conozcan y bueno, acudamos a la autoridad pertinente respecto de este tema. Uy, no, usted, de verdad, qué pena con ustedes. Ahora se me va a descargar el computador. Espérenme un segundo y cojo el cargador. No, hoy sí fue el día de locos. Espérenme un segundo, ya lo conecto este bendito computador. Espérenme un segundo, no me demoro. Qué pena. Listo. Entonces, escribieron ahí en el grupo. Ya. Listo. Bueno, entonces, como les decía, en que yo como abogada ese es mi objetivo, en que nosotras como mujeres, si en algún momento llegan a sufrir de violencia de género, entiendo y represento a víctimas en este tema. Bueno, aquí en Colombia le decimos feminicidio, también allá estoy estudiando la legislación de ustedes, también se le dice feminicidio a este tipo de violencia en el cual me dicen muchas clientas mías, es que Dana, lo que pasa es que me da mucho temor porque yo no estoy trabajando, mis hijos, a dónde voy, él es el que provee en la casa, yo me aguanto esos golpes, pero yo le digo, oye, tú estás permitiendo que tu integridad, tus derechos fundamentales que tú tienes como mujer se estén vulnerando porque dice que te ama, lo pongo entre comillas, perdón, pero tú vales mucho, mujer, ¿sí? No permitas que esas agresiones, ya sean físicas, psicológicas, bueno, ahorita les explicaré las diferentes clasificaciones de violencia de género, pero oye, no, entonces ella como que obviamente poco a poco iba reaccionando y para eso estamos, ¿sí? Para eso está el psicólogo especialista en esa área, bueno, los abogados para representar esos derechos
vulnerados y bueno, el equipo de fiscales, de jueces, del Ministerio Público, en donde ese es un equipo interdisciplinario que buscará la forma en sancionar, pero a la vez prevenir y amparar a esa víctima. Entiendo totalmente en que de miedo, en que te sientas frustrada, pero esa mentalidad que tanto te cierra esa persona que te está afectando, no, poco a poco. Y estos espacios por eso me gustan, porque más que explicarles, por eso les doy mis vivencias como profesional. En los estrados judiciales se ve mucho esto y a veces uno dice, me pasó la semana pasada en algo que dije, no, esto no lo puedo permitir. Imagínense que íbamos a entrar a una audiencia, esto, discúlpeme que me está saliendo un poco el tema, pero es tema de violencia de género, en el cual tenía una audiencia, yo soy representante de víctima, de esa víctima, no daré nombre, íbamos a audiencia de juicio oral, acá se le dice audiencia de juicio oral, en donde se iba a practicar las pruebas. Y antes de empezar la audiencia, yo estaba con mi clienta y había otra silla más. El policía me viene y me pone al agresor al lado de mi víctima. Mi víctima obviamente me coge la pierna y me trata como de decir, ayúdame, me siento frustrada, me siento, llévame aquí, vámonos para adentro para la audiencia. O sea, se sintió, cambió esa cara, esa forma, ese proceso que ya estábamos trabajando con la psicóloga y como que su aspecto cambió por completo y me tocó decirle, oye, qué pena, tú estás trayendo a tu preso, pero oye, por favor, ¿cómo lo vienes a poner al lado de mi víctima? O sea, ¿no ves la afectación que está? A ella le partió el brazo con un solo golpe, la empujó y le partió automáticamente el brazo y pues también accedió a ella. O sea, tuvo, ahorita les explico, la violencia sexual, o sea, sin consentimiento, la violó, ¿sí? La violó. Entonces, mi víctima quedó frustrada en ese momento y eso es lo que uno dice, oye, ¿cómo le van a poner el sujeto activo, el agresor al lado de su víctima? Y más para entrar en una audiencia. Ustedes cuando tengan la oportunidad, uno ve a veces unas cosas que uno queda, ay, por Dios, pero bueno, esa es la función de nosotros los abogados, de velar por los intereses de nuestro cliente y en este caso de nuestra víctima. Pero bueno, eso quería comentarles esa vivencia que tuve la semana pasada que dije, no, ¿esto qué es? Bueno, ya cambiando de tema y continuando, porfa, siguiente diapositiva. Como estoy claramente hablando con ustedes, con ciudadanos mexicanos, pues no es tan actualizado este informe, pero estuve investigando con una amiga que me ayudó en esto, en que el 66.1% de mujeres de 18 años han experimentado por lo menos un tipo de acto de violencia de género. De verdad que queda uno como que, y ese agresor viene siendo la pareja de la víctima, en muchos casos, en la gran mayoría. Un observatorio ciudadano nacional de feminicidios, mediante un documento en los años de 2012 y 2013, mencionó en que hay un porcentaje muy alto que como que, wow, 3.892 mujeres fueron asesinadas en el país mexicano, pero que solo un 15.7% de casos fueron investigados por feminicidios. ¿Por qué pasa esto? Por temor. ¿Por qué pasa esto? Porque las mujeres preferimos, ay, dejar pasar, ay, pobrecito, ay, no, no quiero, después para dónde voy. No, chicas, no permitamos que esto avance porque claramente esto el Estado mexicano tiene que velarlo, pero también nosotras como mujeres, como víctimas, tenemos que acudir a la autoridad pertinente independientemente de la precariedad o las injusticias que se vivan en los estrados judiciales. Es importante que realicemos las denuncias y acudamos a las autoridades pertinentes conocedoras de este tema. Entonces, esa es mi pequeña invitación.
Porfa, siguiente diapositiva, que ya ahora sí estamos en forma, ahora sí, para que ustedes digan, bueno, Dana, sí, estoy entendiendo el concepto, pero bueno, ¿me puedes explicar cuáles son las clasificaciones de violencia de género? Listo. Entramos ahora sí a la base central de esta charla. Bueno, la primera de ellas viene siendo la violencia física. ¿En qué consiste esta violencia física? En cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con un resultado o con un riesgo de producir una lesión, ya sea física o un daño. Me explico, les doy ejemplo. Un golpe, una quemadura, pellizcos, tirones de cabello, picadas, empujones, lanzando objetos, el uso de armas, el intento de estrangulamiento, intentos de asesinatos, intentos de provocar abortos, ¿sí? El maltrato, este tipo de maltrato físico es el más evidente y el más fácil de demostrar. Este es el que se ve muchísimo, pero demasiado, chicos, en los estrados judiciales. Para este tipo de violencia de género, es decir, la violencia física, se requiere por obligación una atención médica, es decir, ya sea un médico internista, un médico general, un médico ginecólogo, un médico forense. Depende de la situación o del delito que se esté investigando, pero en esta clasificación es supremamente necesario el acompañamiento profesional, es decir, de un médico. Bueno, listo. Ya, ese viene siendo la violencia física. La siguiente clasificación viene siendo la violencia psicológica. Bueno, ¿qué consiste esta violencia psicológica? Incluye toda conducta verbal o no verbal que se produzca hacia la mujer una desvalorización o un sufrimiento hacia ella. Me explico. En insultos, un ejemplo, estás loca, eres histérica, eres ignorante, eres atrasada, eres fea. En intimidaciones o amenazas, les doy un ejemplo. La voy a matar, vete de la casa, te voy a quitar a los niños. En abuso de la autoridad, perdón. En abuso de la autoridad. Por ejemplo, tus códices, tu WhatsApp, en que te pregunta qué hora llegas, o sea, está monitoreándote en todo momento. La típica, la falta de respeto. No respeta tus necesidades, tus opiniones, tus sentimientos, tus deseos y te manipula en cualquier decisión que vaya a tomar. Exige obediencia, en que no quiere les doy un ejemplo, en que no quiere que la mujer trabaje fuera de la casa, que no quiere que estudie, o sea, lo que diga la pareja o lo que diga ese hombre es lo que se hace. También mucho me pasa la utilización de los hijos o de las hijas, es decir, que amenaza a que quiere quitárselos, es típico, pero uy, típico. También otra, en castigar con silencio, es decir, que con ciertas miradas, ciertos actos, el hombre le va diciendo todo a la mujer y la mujer tiene que quedarse callada y seguir las reglas acorde a lo que pues se encuentra. Y el malestar de los celos, lo he definido así, los celos, en acusarla por posiblemente una infidelidad, en que no la permita hablar con otros hombres, en que no, o sea, cero relación masculina que no sea su pareja. Bueno, entonces ya cerrando esta parte de ejemplos o de explicaciones de esta clasificación, este maltrato físico es un poco, o diría yo, es uno de los más difíciles de detectar debido a que esas manifestaciones pueden adquirirse pues debido a una gran sutileza, ¿sí? En que esa persistencia que tiene la mujer en ese tiempo deteriora gravemente esa estabilidad emocional que tiene. Entonces varía mucho cuando se va a hacer ese peritaje, se va a hablar con la psicóloga y pues va a aparentar una persona que no es cuando ya se va a hacer esa inspección
ese comportamiento, ese análisis que tiene la mujer. Entonces, como que varía mucho. Bueno, la siguiente clasificación viene siendo la violencia sexual y los abusos sexuales. Esa es otra de las más típicas, que se ve demasiado en los estrados judiciales, que incluyen como tal cualquier acto de naturaleza sexual, forzada por el agresor o, como yo le digo, como quieran decirle, por el sujeto activo, que no ejerce no es consentida por la mujer y abarca esa imposición mediante la fuerza o esa intimidación para poder acceder a esa relación sexual sin su consentimiento. Entonces esa es la más evidente y pues claramente para que ustedes puedan, para que se pueda avalar una violencia sexual o un abuso sexual, claramente es mediante, bueno, depende, mediante el ginecólogo o el médico de medicina forense, así le decimos acá en Colombia. Me tocaría detalladamente ese temita, así se los quedo debiendo, cuál sea el médico capacitado allá en México, pero acá se le dice así, ya sea el ginecólogo o el médico forense. La siguiente diapositiva. La siguiente clasificación viene siendo el acoso sexual. ¿En qué consiste esto? En que incluye aquellas conductas consistentes en esa solución, en esa solicitud de favores de naturaleza sexual, ¿sí? En el que el sujeto activo se lleve esa situación de superioridad y pueda acceder a ese deseo sexual. O sea, empieza a tocarla sin su consentimiento, como que, oye, yo quiero, pero acuérdate que yo te hice un favor, entonces necesito algo a cambio. Ese viene siendo más que todo el acoso sexual. Y la última clasificación viene siendo la violencia económica. Bueno, esta no es tan vista en los estados judiciales, pero pasa. No mucho, pero pasa. Yo en mi tiempo profesional solo lo he tenido como 1, 2 veces por mucho. En esta clasificación de violencia económica es la que incluye esa privación intencionada y no justificada. Es decir, en que esos recursos del bienestar físico y psicológico de la mujer ejercen esa discriminación en la situación de esos recursos económicos que son compartidos en el ámbito de la convivencia de esa pareja. Es decir, que el sujeto activo, o como quieran, el maltratador o el agresor, considera que la mujer es incompetente, que no sabe administrar, que no sabe gastar bien su dinero y que como tal todo lo que aporte esa mujer es completamente innecesario. ¿Sí? Entonces, esa viene siendo la clasificación de violencia económica. Entonces, para dar un recorderis, las clasificaciones de la violencia de género, violencia física, violencia psicológica, la violencia sexual, abuso sexual, acoso sexual y la violencia económica que les acabé de explicar. Por favor, así siguiente diapositiva. Quiero que cada uno, no les voy a pedir que prendan el micrófono, no, para nada, en que se respondan internamente esta pregunta. ¿Por qué crees? ¿Por qué tantas mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género? Bueno, yo les doy de mi perspectiva como profesional y las vivencias en este tema, por qué las víctimas o mis clientas les es difícil este tema. Bueno, como sabemos que el maltrato o esa violencia es un proceso cíclico, ¿sí? Que se inicia de a poco, como un goteíto de pequeños episodios que parecen insignificantes, pero claramente no lo son. Para mí, existen 3 fases o 3 eventualidades en que la mujer no lo hace. La primera es la acumulación de la atención, es decir, de esas agresiones verbales y psicológicas que han adquirido las mujeres a lo largo de esa convivencia o de ese matrimonio, ¿sí? Esa es la primera. La otra es ese estallido de la atención que tiene la mujer, es decir, que esa violencia pues la acostumbra y la vuelve vulnerable.
en que no la permite, que ese derecho que tanto tiene no lo pueda ejercer. Y la que, chicos, me da una rabia a veces con mis clientas, pero, uy, la luna de miel. En qué quiere decir esto de luna de miel? En que el agresor pide disculpas a la víctima y que trata de mostrarles arrepentimiento, ¿sí? En que, ay, me sacan muchas, con todo el respeto, pero pues ese es mi objetivo, darles tanto la charla, pero vivencias, en que recuerdo, bueno, hace ratico no me ha pasado, fue el año pasado, que la última que me pasó, en que al finalizar la audiencia, cuando ya casi lo iban a condenar al, al sujeto activo, al investigado, como quieran decirle también, se le acerca, fulanita, pongo X nombre, no sé, Ana, Pepita. Dime, Gerardo. Ay, el otro. Siguiente medicamento. Gracias. Dios mío, gracias. Siguiente. Ay, no, qué pena. Pero gracias, Gerardo, qué pena. Listo. Entonces, volviendo. Como les decía, para mí esa es la tercera fase, en la luna de miel, en que esa víctima, el agresor pide disculpas y listo. Ah, entonces les daba el ejemplo, en que el año pasado tenía a mi cliente al terminar la audiencia y viene perdón, quiero decirlo, el descarado y le dice y se acerca, ay, Pepita, mira, yo de verdad estoy muy arrepentido, yo sé que ya no puedo ver a mis hijos, yo sé que como te volví, te golpeé, pero dame una oportunidad. Se le puso a llorar y se le arrodilló y le pidió matrimonio en ese momento. Yo solo quedo mirándome, me pongo a mirar a la víctima y miro a la fiscal y me quedo como que, ¿es en serio? Y pues la víctima, como que la señora Pepita, como que se puso a pensar y después me decía, ay doctora, no sé qué hago, es que le veo arrepentimiento. O sea, es una manipulación con todo el respeto de los hombres. No es mi objetivo ofenderlos, hablo por ese caso en que ese hombre tiene una forma de manipular al para que lo perdone, quitar la denuncia. Yo por asuntos personales tuve que dejar ese caso porque tocaba irse para otra ciudad y pues yo no podía viajar en ese momento para otra ciudad, entonces le pedía a otra colega que me reemplazara y, y me contó en que le quitó la denuncia, ya casi en plena, ay, en plena sentencia. Entonces pues uno dice, bueno, chicas, de verdad en que si vamos a iniciar un proceso es para que hasta las últimas, porque esa afectación que te dejó es bastante delicada. Entonces, para mí como profesional viene siendo esas tres fases: la acumulación de la tensión, el estallido de tensión y la luna de miel. Bueno, ya comprendiendo un poco este tema y ya entrando a recta final, entramos ahora sí, ¿cómo prevenir la violencia de género? Porfa, siguiente diapositiva. ¿Cómo logramos prevenir? Bueno, si me lo preguntan, voy a dar dos perspectivas, como ciudadana, pero también como abogada. Como abogada, ¿qué digo? Oiga, Estado mexicano, póngase las pilas. Ustedes saben en que, bueno, se encuentra un gabinete judicial, un presidente, un ministro, están delegados, funcionarios, en decirle, oiga, ustedes son los encargados de velar por los intereses de nosotras las víctimas, en que debido al COVID-19 se están incrementando esas cifras. ¿Cuál es la solución? Una política pública. Oiga, velemos, vulneremos, busquemos alternativas y sancionemos de verdad a esos sujetos activos o a esos agresores de verdad con una pena considerable para poder empezar a bajar esos estándares, porque claramente es un problema de salud pública pues bastante grande. Entonces, como profesional, esa es mi recomendación judicial, ¿sí? Judicial, una política pública. Oiga, Estado mexicano, ponga las pilas para que proteja y ampare a esas mujeres
que están vulneradas y pues no saben a qué sitio acudir o bueno, cuando están en ese proceso, a qué albergue o ayudas laborales, económicas, en fin, protéjala, es su función. Y ya como ciudadana, ¿sí? Ya ahí es mi recomendación personal. ¿En qué? Por favor, así siguiente diapositiva. En que debemos, bueno, esas son unas, pero tengo un poquito más que pues a lo largo de los años, no, la anterior, esa. A lo largo de los años he adquirido pues cierta experiencia en este tema, en que es importante, bueno, yo no soy madre, pero tengo amigas, tengo sobrinos, en el que pues es importante que nosotros eduquemos a los niños y a las niñas de tempranas edades en una cultura que se centre esa resolución pacífica sin generar conflictos. Fomentemos empatía, desarrollemos una autoestima, una igualdad de género, una igualdad de oportunidades entre niños y niñas que claramente se ve también mucho en los colegios. Entonces, empecemos a fomentar esa igualdad en que debemos, y me incluyo, aprender a escuchar a la otra persona independientemente estemos de acuerdo o no con ese comentario, ¿sí? O sea, ahí es de verdad de que sí, me ha pasado mucho en que a veces digo, uy, pero no es cierto las cosas así, pero me lo como porque debo de respetar a esa persona independientemente de su opinión, porque pues no quiero problemas. Yo me considero una persona muy pasivista y no me gustan los problemas. No, o sea, si ustedes me ven en un estrado judicial, yo no me considero de esas abogadas que gritan y que hacen show, no. Yo prefiero ejercer de forma mucho más profesional, más educada, pero sabiendo decir con muy buenos argumentos esa defensa técnica a esa víctima que es vulnerada. Entonces, empecemos también a eliminar esos estereotipos de cultura patriarcal, que el hombre todo lo puede, que esa superioridad que tengan los hombres, bajémosla un poco. No les estoy diciendo, ay, ahora por el piso. No, 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 no. Pero empecemos a ejercer esa igualdad de oportunidades, esa igualdad que tanto nosotros, los hombres como mujeres, tienen. Y una reflexión personal que les doy a todos ustedes es que nos enseñemos a ser personas en vez de ser hombres o mujeres. Antes de ser profesional, antes de ser mamá, seamos personas. Que claramente que si nosotros ejercemos y aprendemos a ser persona, créame que la vida va a ser mucho más bonita en nuestra vida. Y ahí esas otras reflexiones que considero para prevenir, que la ven ahí en la diapositiva, que es evitar ese menosprecio hacia aquellos chicos o chicas, o digo, perdón, aquellos hombres o chicos que no se adaptan a un modelo de masculinidad dominante. Ahora hacia las mujeres, evitemos todo menosprecio hacia aquellas chicas o mujeres que no se acomodan a ese modelo de feminidad dominante. Enseñémosle a los niños, a las niñas, a los hombres y a nosotras mismas como mujeres a que incorporemos en nuestra vida esa vivencia, esa expresión, esos sentimientos, esas emociones que enriquezcan nuestra personalidad sin generar conflicto alguno, ¿sí? Sin generar esa violencia. Mejor ejerzamos diálogos, acuerdos, negociaciones independientemente. Por eso esos son los espacios, el diálogo, la conciliación es muy importante. Entonces, esas son mis recomendaciones para todos ustedes para lograr ejercer y prevenir la violencia de género. Entonces, porfa, siguiente diapositiva ya para ir cerrando. Recuerden, si hay alguna violencia que haya conocido, haya vivido, me gusta mucho decirles esto. Recuerden que si está siendo víctima de maltrato, tú no eres responsable. El uso de la violencia nunca está justificada. Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo. No estás solo. Puedes contar con ayuda de especialistas. Entonces,
Esas son una de las frases que yo siempre trato de decir en estos espacios y capacitar. Y más, como les he dicho, más que pasar diapositivas, es que se lleven una reflexión en su vida. Que si conocen a alguna persona o han vivido, bueno, acudir a la autoridad, que para eso nosotros estamos capacitados. Acude a tu psicólogo, acude a tu trabajador social, a tu abogado. Ay, no, es que me ha pasado, me dicen, ay, no, Dana, pero es que un psicólogo, yo no estoy loca. Yo le dije, oye, entonces me estás diciendo loca, yo también requiero de psicólogos, porque estos casos, por más que yo quiera, por más que tenga experiencia, me cargo, ¿sí? Y para eso son los psicólogos, para orientarte y para sacar y trabajar ciertas conductas que no son normales en tu vida. Porfa, siguiente diapositiva y para ir cerrando ya, recuerden que no es verdad que el maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. No es verdad que sucede en familias de bajos ingresos y etnias. No es verdad que hay manera de romper con relaciones abusivas. No es verdad que los hombres adictos a las drogas con estrés de trabajo son violentos con efecto de situación personal. No es verdad cuando la mujer dice no quiere decir que sí, y algo que sí me parece fundamental, que no es verdad que los hombres son de naturaleza violenta. Ellos también sienten, ellos también son seres humanos que tienen todo el derecho de expresarse, llorar, igual que cualquier persona. Entonces empecemos a enseñar a nuestros niños y a los niños, más que todo a los niños, en que, ay, tú tienes que ser machito. No, señor, ¿cuál que machito? O sea persona, empecemos a adecuar esos conceptos y esas palabras que la vemos normales, que claramente no lo son. Yo en el mes de octubre estuve dando unas charlas en el mes de octubre sobre el tema de nuevas masculinidades, sobre aquellas conductas patriarcales de superioridad que tienen los hombres, más que todo, y que debemos de poco a poco cambiar esas conductas atípicas y que claramente si dejamos que avance, pueden llegar a este tema, a violencia de género. Entonces no permitamos que esa superioridad o que esas conductas de poder que tienen más que todos los hombres lleguen a este último rango que viene siendo los delitos de violencia de género. Entonces, mi última frase, porfa, la última diapositiva. Bueno, la violencia no solo se genera con un golpe, también con una pala. Entonces, bueno, esta fue mi charla el día de hoy. Esa frase me parece muy significativa, me parece que trae gran relevancia en este tema. No sé si alguno quiera ahora comentar, quiera participar. Fue un honor estar con 52 personas conectadas. Traté de lo posible de ser lo más contundente, traté lo posible de explicar lo más rápido posible y de verdad muchas gracias por estos espacios tan bonitos, muy agradecida con todos ustedes y bueno, tenemos unos 10 minuticos por mucho, 5 minuticos por mucho, algún comentario, alguna frase o alguna pregunta que tengan respecto del tema, no tengan el temor de alzar la mano, o también es totalmente respetable que no lo quiera realizar sino mediante escribir en el chat, con todo el gusto lo pueda hacer. Entonces, no sé si alguno quiera comentar algo o alguna pregunta. ¿No? Ay, esto, mientras me acuerdo, ya que me acabo de acordar, yo normalmente me gusta enviar información sobre este tema tan bonito de violencia de género. Les voy a enviar, ¿no? Ah, bueno, Carlos, perfecto. Pues no sé, ustedes me dirán. En las anteriores charlas que he tenido, por ejemplo, ayer, antier y bueno, días anteriores, yo envío documentos que explican un poquito más detallado este tema de la violencia de género, porque pues en menos de una hora es difícil poder explicar todo.
No sé si alguno de verdad les interesa o que estén de acuerdo en que por el chat les envíe PDFs que me han parecido muy interesantes y avalan un poquito, explican un poco más detallado el tema de la violencia. Entonces no sé si alguno lo quiera. Si en dado caso lo quieren, pues yo lo envío con mucho gusto al chat del grupo y lo puedan descargar, lo puedan leer con gusto. Pues yo creo que pues, si en dado caso lo envío para que pues denme un segundito y ya se los envío al chat. Listo. Espérame un segundo, ya lo envío. Son varios PDF. Me parecen muy bonitos. Lo que les digo, de verdad, no esperemos a que nos pase para conocer un poco más sobre el tema. De verdad, conozcamos todos estos temas. Es importante o que alguna persona llegue a vivir de violencia de género, bueno, tú como amiga, como amigo, sepas orientarlo, que no siempre se requiera de un abogado para conocer estos temas, sino cultura ciudadana. Y más que ustedes colombianos, perdón, es que cada rato capacito mucho a colombianos también. Entonces, como que, uy, a veces se me olvida que estoy con mexicanos, qué pena. Entonces, más que todo, mi objetivo de verdad es que ustedes conozcan su legislación. A mí me ha tocado, mediante estas charlas, conocer un poquito más sobre la legislación de ustedes, porque me ha pasado el mes pasado, me pasó en que, Dana, en el tema de nuevas masculinidades, Dana, tengo cierta pregunta puntual y quedé como que, oh por Dios, no lo sé. Entonces sí me estoy capacitando un poco más frente a la legislación de ustedes, pues para poderlos orientar un poco y que sepan qué autoridad acudir y pues de verdad me gusta mucho este tema y poderles aportar un granito de arena en ustedes. Ese es mi objetivo en estos espacios. Esperen un segundo que estoy viendo mensajes en el chat. Listo. Katia, ya acabé de enviar ya los PDF. Los envié en desorden, pero son muy bonitos. Créanme que no son difíciles de entender, que no, para nada. Son muy sencillos, avalan y explican más detalladamente el tema de la violencia de género. Son muy bonitos, entonces ahí les envié. No son muy largos tampoco, por mucho el más largo creo que tiene como 50 páginas. De verdad no son largos. Entonces, ahí te las envié. Rubén, no, con gusto. Me alegra que te haya gustado, que sea de tu total agrado. Gerardo, muchísimas gracias de verdad y también por recordarme lo de los medicamentos. Muchas gracias. De verdad te lo agradezco mucho y que les haya gustado estos espacios. Espérame que ahora veo un mensaje más larguito de Ana Cristina. Exacto, Ana Cristina. Exacto. Exacto, la violencia de género claramente va, como les decía, como un goterito, de a poco, de a poco, de a poco, y la mujer se tiene que ir adaptando a ese comportamiento que tiene el hombre. O sea, él te va a menospreciar absolutamente todo. Entonces, logremos identificar este tipo de conductas, en que si tú sientes en que tu voz, tu opinión, tus sentimientos, tu integridad con esa pareja no te permite ser tú, como que, ojo, ojo, porque se puede llegar a este tipo de violencia de género y en dado caso muy extremo a ejercer un feminicidio. ¿Sí? O un homicidio, o una lesión personal, o cualquiera de las violencias que les acabo de explicar. Entonces, empecemos a detectar esas conductas, si en dado caso, pues más que todo esto se evidencia en las parejas, en los núcleos familiares. Entonces, empecemos nosotras las mujeres como más que todo a detectar, y ustedes hombres, a que los invito de corazón en que, oye, con todo el respeto, a mí nos parió una mujer, nuestra mujer, esa mamá merece pues obviamente un trato bonito. A mí me gustaría como mamá en ver a mi hijo
o sea, pues yo le digo, yo no tengo hijos, pero pues pongo un ejemplo, que mi hijo respete, valore a la mujer, a esa pareja que está, ¿sí? Entonces, a veces me ha tocado en conocer a las mamás de los agresores y quedan, doctora, qué pena, que yo no, nunca le enseñé eso a mi hijo. Una calidad de personas, de padres me ha tocado de los agresores y yo quedo como que, bueno, wow. Entonces, esa es mi invitación, de verdad. Estos espacios son muy bonitos porque me gusta aportar vivencias que yo como profesional vivo en los estrados judiciales y que las víctimas a veces, ay, me da ganas de, oye, reacciona, pero bueno, de eso se trata. Me alegra mucho, Ángeles, ¿sí lo dije bien? Ángeles, de verdad me alegra mucho que te haya gustado. Ese es mi objetivo. Bueno, ahí me disculpa si lo digo mal, o te habrás equivocado, Laura Pérez, en que escribió, les recuerdo la serie No fue mi culpa de México. Lo pasan por Star Channel, muy buena con relación a este tema. Gracias, Dana. No, con gusto. Entonces, sí, ahí para que tengan en cuenta esa serie que, si no estoy mal, con todo el respeto, creo que es Laura. No fue mi culpa México, lo voy ahorita a anotar, quiero saber un poquito más sobre esa serie y me alegra mucho que a todos ustedes les haya gustado esta charla. Para mí fue un honor de verdad que me hayan acompañado el día de hoy. Y Gerardo, de verdad, nuevamente te digo muchas gracias por haberme acordado lo de los medicamentos. O sea, a veces este tema como que me da pena, pero pues me voy a abrir un momentico antes de ir terminando. Les digo de que la vida es un sub y baja, pero créanme que podemos aportar mucho. Yo tengo una enfermedad, pues no me gusta comentarlo, pero pues creo como que este grupo es muy bonito, me ha caído muy bien. Yo tengo una enfermedad del sistema inmunológico, tengo lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad del sistema inmunológico y hay momentos en que digo, estoy cansada, no quiero más, ya no más, pero pues me pongo a pensar. Yo vine acá a este mundo a aportar algo y recuerdo que tengo charlas con México, recuerdo que hay víctimas de violencia de género que me necesitan, entonces son muchas cosas que me alientan a seguir luchando y a poder aportar. O sea, yo me considero que no soy la típica abogada en que, o sea, mi ego es por los celos y que aquí lo vamos a ganar. No, yo me considero más otra, o sea, yo me considero más humana, ¿sí? En que sí soy conocedora de la ley, pero prefiero que ser ese acompañamiento a la víctima, ser esa aliada y velar por los intereses de esa víctima. Entonces, mi invitación a todos ustedes es que acudamos a los abogados, pero sepamos elegir el abogado también, ¿sí? En que si ustedes ven que están sufriendo, bueno, en este tema de violencia de género, busquen el especialista, no acuden solamente al abogado titulado nomás, sino al especialista de estos temas. Si están sufriendo no sé, se quieren divorciar o algún tema familiar, alimentos, al especialista de esos temas. No estoy desmeritando a los abogados título de pregrado solamente, sino a veces la complejidad de ciertos aspectos se requiere el especialista, ¿sí? Entonces, esa es otra recomendación que a veces como que doy y para que porfa lo tengan muy en cuenta. Ay, estoy viendo más mensajes. Así es, Ana Cristina, totalmente. Ana Margarita, con todo gusto, me alegra que te haya gustado, que pasen una buena tarde. Y pues bueno, para ir ya cerrando, me estoy pasando de tiempo, perdón. Y vos yo sé que tienes ahorita otra charla con otra compañera, entonces de verdad muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado, en que, bueno, si estás sufriendo de violencia de género, conoces de alguno, acudamos a la autoridad pertinente, conozcamos de nuestra ley en que, bueno, si estoy sufriendo de violencia de género, empápate cuáles son tus derechos, empápate a qué especialista debes acudir y bueno,
ese es el objetivo y me alegra mucho que les haya gustado. Espero en algún momento, como siempre lo digo, en algún momento poderlos conocer, poder conocer México, poderlos, o sea, comer esa, yo veo por videos la comida de ustedes, a veces digo, ay, yo quiero. Aquí en Colombia pues no es igual, pero espero en algún momento poder conocer México porque pues estoy trabajando con ustedes a distancia, pero no conozco México, entonces espero en algún momento conocer y pues en dado caso alguno viene a Colombia, espero que sea de su total agrado. Este país es muy bonito a pesar de todas las situaciones que esté pasando y de verdad muchas gracias a todos ustedes. Fue para mí un honor la atención hasta ahorita y bueno, las mejores bendiciones, los mejores deseos. Y bueno, un comentario así rapidito. El 2 de diciembre vamos a hacer una charla, o más bien un foro. Estén muy pendientes si de verdad les place. En las redes sociales de voceras de Talnepantla y la Asociación Internacional Abrazando Mujeres, donde hablaremos un poquito más sobre la violencia de género. Yo desde mi campo profesional de la violencia obstétrica, que es mi campo, en donde la mujer en estado de gestación es violentada, por decirlo así, o vulnerada por los profesionales de la salud, ¿sí? Sorprende, pero pasa mucho en los hospitales. Entonces, si en dado caso a alguno le interesa, esté muy pendiente de las redes sociales. Es el 2 de diciembre, no recuerdo bien a qué hora es, está como más o menos entre 4 o 5 de la tarde y mis otras dos compañeras que también son abogadas y pues darán otro tema, pero netamente de violencia de género. Entonces, espero que les haya gustado. Cristina, espera, uy, qué madre, en dado caso son las 5:04, me da pena con voceras, pero me están haciendo una pregunta, espérame un segundo, Leo. Cristina, ¿qué? Sí, sí, Cristina. La verdad conozco colegas que dicen eso y mucho, pero, pero es que ay, me da pena a veces decirlo, de hablar así de mal a veces de mis colegas, pero sí pasa mucho. En que digan, ay, pero usted ¿por qué lo provocó? Ay, pero es que se ponen en tema muy machista. Ay, pero es que usted no accede a su pareja, usted no lo complace por momentos, usted lo único que busca son problemas. Entonces, como les digo, a veces es importante acudir a un abogado especialista en el tema. ¿Sí? Porque, o sea, si solo se basan en el abogado como tal, sabe de todo, pero pues a la vez no sabe nada, mientras que un especialista en el tema pues ya está un poco más capacitado, ya ha recorrido su vida profesional en ese tema, pues no me lo podrán creer, yo tengo 24 años y pues yo me gradué hace ratico y bueno, o sea, pero ya tengo experiencia en este tema de violencia de género, pero como les digo, acudan principalmente a los especialistas en esos temas. Y de verdad me alegra mucho a todos ustedes y Cristina, muchas gracias. Y ese es mi objetivo en estos espacios. De verdad, muchas gracias, que tengan un excelente día. Y voceras, qué pena, me pasé 6 minutos de más, Angélica me va a matar, pero bueno, qué pena con todos ustedes, que pasen una excelente tarde, noche, pues aquí ya es de noche, allá es tarde aún. Entonces, bueno, una feliz noche, muchas bendiciones, feliz año y bueno, si en dado caso alguno nos quiere acompañar en el foro del 2 de diciembre, será un honor para mí verlos y que me acompañen en esa experiencia ya ahí sí propiamente en mi campo que lo ejerzo más que todo en el tema de la salud de la violencia obstétrica. Entonces, muchas gracias, las mejores bendiciones y bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengan una excelente tarde y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.